Hola, mis niños, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Yo aquí extrañándoles. Estaba un poquito apurada, por eso no les había podido subir este video, pero ya me estoy dando el tiempo y pues estoy un poco nostálgica porque va a ser la última clase que tengamos de esta manera y en general en presencial porque ya acabo esto. Bueno, basta de sentimentalismos, lo dejamos para más tarde. Vamos a comenzar esta vez con dos temas, ¿vale? Con el profesor ya tiene un ratito que vieron el tema de migración, en particular el saldo neto migratorio y mapas de migración. No sé si ando en ello, pero pues para eso estamos el día de hoy, para explicarles. Bien, para los temas de migración, para que también no quede al aire que el temario no se dio en exactitud y completitud, pues aquí tienen estos videos extras, ¿no? Que les van a servir para, no sé, tal vez mejorar la manera en cómo ustedes codifican algo en cuestión y nuevos temas que pues nos hemos dado a la tarea el profesor y yo de explicarles con todo gusto, a pesar de pues las circunstancias de paros. Entonces, para empezar con este tema de migración, necesitamos descargar la matriz de migración y esto se va a obtener, obviamente, ingresando a la página oficial del INEGI. Después, aquí en este apartado de temas, vamos a dar clic en población. Nuevamente vamos a dar clic en población y nos va a desplegar este apartado, que seguramente ustedes ya lo conocen y si no, pues denle una ojeada, ¿vale? Aquí en programas relacionados vamos a dar clic en censos y conteos de población y vivienda, que es lo mismo que yo hago cuando inicialmente parto de aquí, de programas de información. Pero esta es otra manera, ¿no? Le da un poco más de caché y meramente es otro tajo. Listo, pues vamos a dar clic ahora en tabulados. Y entonces vamos a tener aquí abajito un apartado que dice población total. Ese ya no vamos a picar, vamos a picarle en población 3 años y más. Recuerden que aquí yo estoy seleccionando la población del 2020, pero en caso de querer yo la población de 2010, nada más se pone aquí 2010. Listo, ¿vale? Pero bueno, estamos bien así. Estando en este apartado, nosotros vamos a dar clic en dos variables en cuestión. Vamos a seleccionar la población de 5 años y más. ¿Por qué? Porque dense cuenta que estos 3 puntos que ustedes ven aquí no se han marcado, están inhabilitados. Cuando yo doy clic, se habilita. ¿Listo? Entonces, ya estando aquí en la selección de variables, vamos a seleccionar el apartado de entidad y municipio y después entidad, municipio o país de residencia en 2015. Cuando ustedes lo hagan para el 2010, si es que hay algún curiosito por ahí que quiere aprender un poquito más de esto, cuando ustedes estén en 2010, aquí se va a poner el apartado de 2005, ¿vale? Porque estamos viendo la información 5 años atrás respecto al archivo que estamos nosotros buscando. Luego vamos a dar clic aquí. Ya no vamos a dar clic tal cual en las variables sexo y edad, porque ya no me corresponde a mí mm, como tal ver qué está pasando entre hombres y mujeres con diversas edades y todo eso. Ahora el objeto de estudio es justamente buscar el flujo migratorio. Entonces, vamos a dar clic en ver consulta y vamos a ver qué nos pasa, qué nos arroja. Esperamos un tantito y ya cargo. Vale, nosotros vamos a tener esta tabla. A esta tabla no le vamos a hacer más que desplegar este apartado de en otra entidad, ¿de acuerdo? ¿Y todo esto para qué? Para que yo vea el flujo migratorio como una tipo matriz de migración entre aquí todos los estados de la República Mexicana, junto con la Ciudad de México, a lo largo y a lo ancho, ¿vale? A lo largo y a lo ancho. Entonces vamos a dar clic en exportar, ¿vale? Y se nos va a abrir este archivo. Le vamos a dar clic en abrir. Sí. Y listo, vamos a tener este apartado. Y se va a ver de esta manera, ¿vale? Entonces noten ustedes que aquí tenemos toda una matriz de migración. Tenemos, por ejemplo, justamente, vamos a ver cuántas. Pues varias columnas y varios renglones. Si nosotros bajamos, vemos que la información es la del
la de la población hace 5 años, bueno, estando en 2020, hace 5 años, los lugares de residencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, podemos propiamente hacer la limpieza aquí en el Excel, pero me gustaría que mejor lo hiciéramos en R para efectos más prácticos, ¿vale? Ah, bueno, aquí yo estoy ocultando columnas, mejor les muestro desde el archivo original. Lo que pretendemos hacer es tal cual eliminar estos datos, ¿vale? Entonces los voy a pintar de azul. Es esto. También voy a eliminar la columna C que muestra el total de las personas que han emigrado a otras entidades, a otros estados. ¿Y qué más voy a borrar? También me interesa borrar justamente estos apartados. ¿Por qué? Porque, pues, ahorita con la interpretación van a ver, pero tal cual no me interesa. Me interesa qué es lo que pasó de un estado a otro, porque justamente en eso consiste el flujo migratorio. También, pues no me interesa aquí la población no especificada porque es vago aquí en estos momentos. Y sí me interesa lo de en otro país y ya veremos por qué, ¿vale? Entonces dejamos eso así, borramos la columna A que tiene los índices en cuestión, quitamos esta columna de total porque yo quiero ver estado a estado qué es lo que está sucediendo y creo que no hay más. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta columna? Vamos a interpretarla de la siguiente manera. En las columnas, así, por ejemplo, columna F, que es Aguascalientes, columna G, que es Baja California y así, vamos a tener la emigración. No sé si ustedes sepan bien, como buenos actuarios, tuve que volver a investigar porque me confundo con estos conceptos y diferencias de emigración y inmigración, pero la emigración es el movimiento de salidas de personas de un país para vivir en otro. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta matriz? Por ejemplo, posicionándonos aquí en esta celda, vamos a leerlo como en el 2015, 66, ay, no, 662 personas de Aguascalientes se mudaron a Baja California para residir ahí. Ajá. Entonces, ¿por qué? Y aquí pueden notar ustedes un patrón. ¿Qué está pasando en las diagonales? No tiene sentido decir que una persona de Aguascalientes se mudó a Aguascalientes, porque es como de, son movimientos internos, no cuenta como tal. No tiene sentido decir que hizo un flujo migratorio o que salí de una entidad estando en dicha entidad, por así decirlo. Entonces, pues sí, a eso voy. Por ejemplo, ahora en Baja California Sur, en el 2015, 4.916 personas se mudaron a Baja California Norte. Y las razones, pues son varias, ¿no? Entonces, de haber hecho su tercer proyecto, su tarea era investigar qué es lo que lo motivó, qué es lo que motiva el flujo migratorio en cada uno de sus estados, pero pues ya no dio tiempo, ¿vale? Entonces, así se va a leer esta matriz y para la parte de los renglones nosotros vamos a tener la inmigración, que es la entrada de personas a un país del cual no son nacionales, con la intención de quedarse a vivir en este, ¿ok? Por ejemplo, aquí en este apartado de Durango, nosotros tenemos que 504 personas no, 101 personas de Campeche se fueron a Durango a vivir, ¿vale? Y entonces ya llevan 5 años residiendo en Durango. Vale, entonces, ya que tenemos descargado esto, como tal, aquí yo no voy a borrar nada. ¿Por qué? Porque yo quiero limpiar mi base desde R. Entonces, nada más guardo este archivo como se me antoje y listo, ¿va? Entonces, vámonos a R, que es lo que nos truje. Con el profesor estuvieron viendo lo del saldo neto migratorio. Recuerden que aquí en el tema de migración nosotros ya no vamos a tomar o a tocar temas referentes a tasas, porque ya no se manejan tasas, sino indicadores. En ese sentido, el saldo neto migratorio es un indicador y se calcula muy fácil, mis niños. Se calcula como la inmigración menos la emigración. Y ahorita vamos a ver cómo interpretar el número que nos sale. Pero pues por lo pronto vamos con la limpieza de nuestra base. Aquí, para empezar, la leo y le digo, pues sáltate 3 rengloncitos. Vamos a ir corriendo paso a paso esto, ¿vale?
para que ustedes vean qué es lo que está sucediendo. Lo guardé en la variable migración 2020. Como tengo un chorro de variables aquí, pues me estoy perdiendo, pero se llama migración 2020. Dejen ver si lo corrí. Unexpected symbol. Ah, ya. Es porque cerré el paréntesis antes de la comilla y por eso no se guardaba nada. Esto nomás con fines de que ustedes vean cómo se está viendo la matriz de origen. Y se ve así de asquerosa. Vale. Entonces ahora sí ya quito este. Y vean, cuando yo digo skip 3 quiere decir vuélate las primeras tres filas. Una, dos, tres. Listo. Y vas a empezar desde el renglón 4. Y eso es lo que hacemos. Entonces, vamos a ver cómo está quedando esta maravilla. Ya quedó más o menos decente, ¿no? Pero ahora lo que nos interesa borrar también son varias columnas, que en este caso yo voy a borrar 1, 2, 3, 4, 5. Voy a borrar el punto, uno, que me hace alusión a los índices. También voy a borrar en la entidad y en la otra entidad, porque no me, bueno, en otra entidad, porque no me hace sentido o no es específico cuando te dice que esa cantidad de personas de dónde venían. Sí puede ser de otra entidad, pero al menos no de México. Entonces, me interesa lo que está pasando a nivel nacional, porque recuerden que ese es em, pues mi flujo de estudio, por así decirlo. También voy a borrar a los no especificados porque no son significativos aquí y porque se me antoja, ¿vale? Porque podemos. Después, cuando ya hayamos hecho eso, vamos a renombrar a nuestra columna punto 2 por estado. ¿Les parece bien? Y va a quedar así. Va. Como les decía, no me interesa saber qué es lo que está pasando aquí con el total. Yo quiero saber cómo es el flujo migratorio estado a estado, no por totales. Y si ya borré aquí la columna de total, también hace sentido borrar el renglón de total. Por eso es que no voy a empezar de uno, sino voy a empezar en dos. Y le voy a decir, ah, bueno, y vas a llegar hasta la fila n-4. Es decir, hasta el total de tu base, que son 37 renglones, y le vas a quitar 4. Y vas a llegar hasta 33 columnas, ¿va? Si no me entiendo, voy a correr esto y ustedes van a ver la magia. Y listo, se ve así. Ya se empieza a ver más limpia y todo eso, ¿va? Ahora bien, yo tengo aquí valores separados por coma, ¿no? Y eso me lo lee R como caracteres. Entonces, pues no hago más que, para empezar, borrar la columna de estado. ¿Por qué? Porque yo quiero mi base tal cual. Ah, no es cierto, no la voy a borrar. Lo que voy a hacer es que aquí voy a omitir la columna de estado porque sé que esa em, meramente es de carácter y sé que las demás van a ser numéricas. Entonces, a todo ese resto de columnas yo las voy a pasar a numéricas. Para empezar, les voy a quitar la comilla que tienen y se las voy a dejar así, así sin nada, que nada las separe. O sea, que no haya formato separado por comas. Y listo, después convierto en numérica. Y más tarde voy a reemplazar a todas las columnas que son numéricas, por eso estoy aquí exceptuando la del estado, y voy a reemplazar los NAs por cero. Aquí sí puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque pues me consta que los valores son vacíos. Pero ¿qué puede pasar en casos más robustos, por ejemplo, o con otro tipo de bases? Que simplemente cuando ustedes quieran hacer operaciones con estas columnas, basta con que utilicen, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la suma, basta con que pongan que me sume, por ejemplo, se llama la base de migración 2020, Aguascalientes, y que me borre que me omita más bien los NAs y únicamente se hace con esto, ¿vale? Entonces, si corremos esto, vamos a ver qué nos sale. Nos sale esto y listo, ya está bien. Ahora, pues vamos con la mera función, ¿no? Del saldo neto migratorio. Comprendemos que para que nosotros creemos una función, necesitamos, para empezar, del cuerpo de la misma y de sus parámetros que va a recibir. En este caso voy a recibir tres parámetros. El data frame en cuestión, que no es más que el data frame de la migración en 2020, en 2010, y así como yo lo desee.
el estado, que en su caso leí por ahí que eran Oaxaca, Chiapas, Colima, etcétera. No vi por ahí algún Nayarit, al menos que no haya calificado todavía eso. Pero bueno, entonces, también el año, ¿va? Y vale, como les decía, el saldo neto migratorio es la inmigración menos la emigración. Y entonces, les decía también que la inmigración son todas las columnas. Y entonces me hace sentido aplicar esta función, ¿vale? ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo estoy, por ejemplo, sumando los valores em, de la columna del estado en cuestión. En este caso vamos a ver cómo está pasando aquí. Se llama mi data frame migración 2020. Y entonces, aquí está el estado en cuestión. Por ejemplo, yo voy a utilizar Oaxaca y vamos a ver qué nos arroja. Nos arroja todos los valores de la columna de Oaxaca, que son 632, 13.107, y busquémosla por aquí y está acá, ¿vale? Que nos arroja todos estos valores. Prácticamente lo que hace este doble corchete, que no se los había presentado antes, es decirte, dame los valores de tu data frame. Es decir, si yo no hago esto, si yo utilizo unos simples corchetes, un par, me va a dar los valores, sí, estos, pero en formato data frame. Y ahorita van a ver, ¿va? Así. Pero lo que yo quiero es que me los arroje como valores para yo poderlos sumar entre sí. Y entonces, pues eso es lo que hago. Y ahora bien, ya que tengo este valor, que me sume todos los valores de la columna y que me omita los NAs, esto ya está de más, pero pues para asegurar bien que no se me esté yendo ningún valor NA ni me arroje error por convertir los NAs en formato tipo carácter, ¿vale? Y bueno, ¿qué más sigue? Sigue la parte de los renglones. Aquí sí está un poquito más difícil porque usualmente uno no suele o no acostumbra a sumar renglones, pero en este caso vamos a ver cómo está funcionando esto. Tiene esta estructura, entonces vamos a por ello, ¿vale? Tenemos a nuestro data frame y utilizamos un pipe y después vamos a filtrar, por ejemplo, vemos aquí que Migración 2020 tiene todavía el estado, ¿vale? Entonces vamos a filtrar el estado que sea de nuestra conveniencia. En este caso es el estado de Oaxaca el que estamos revisando, ¿vale? Oaxaca. ¿Y qué con ello? ¿Ve? Me arroja los valores de Oaxaca en cada una de las columnas. Y lo que yo quiero es, para empezar, sumar todos esos valores numéricos. Pero ojo aquí, que me está estorbando esta columna en cuestión. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, ya que filtraste aquí, ahora quita el estado. ¿Para qué? Para que ahora tengas puras variables numéricas. Y entonces hay una función muy importante en R, que no la vi en Python cuando hice esto, pero el semestre pasado, que se llama raw sums. Y obviamente me vas a omitir los valores NAs, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer es sumarme estos valores. Así de fácil y así de sencillo. Y entonces una vez que tenga yo la inmigración y la inmigración ya en variable, pues voy a hacer la resta, ¿no? Saldo neto migratorio es igual a la inmigración menos la inmigración. Y le voy a decir que me retorne una leyenda, que me diga el saldo neto migratorio de y del estado en cuestión, puede ser Oaxaca, puede ser Michoacán, Morelos, Sinaloa, etcétera, fue de y me va a arrojar este valor en cuestión, ¿va? Y ahora sí, vamos a retornar la leyenda y vamos a ver qué hace esta función. Ya pongámoslo en práctica. Va. Por ejemplo, el saldo neto migratorio de Veracruz de Ignacio de la Llave en el año 2020 fue de menos 197.393. ¿Y qué quiere decir esto? Analicémoslo. Se trata de que si esta resta da un valor negativo, quiere decir que la inmigración es mayor, ¿no? Es decir, que muchas personas salen de Veracruz para instalarse en otras entidades de México. Es comprensible, pues, ¿quién quisiera estar en Veracruz? Luego, algo raro que ustedes pueden notar es por qué Veracruz tiene un nombre tan raro si yo lo conozco tal cual como Veracruz. Y esto es porque así lo está arrojando
el censo del INEGI, no es pues a mero gusto mío. Igual, por ejemplo, tenemos a Michoacán, que, a ver, si ustedes gustan, lo vemos por acá, ¿vale? Buscamos los nombres de Migración 2020 y vamos a ver qué tenemos. Tenemos estos datos. Si se dan cuenta, Aguascalientes, Baja California y todos estos estados están dados de manera normal, como en formato corto, como uno lo conoce. Pero aquí tenemos Coahuila de Zaragoza porque ese es su nombre oficial. Igual tenemos Michoacán de Ocampo porque pues ese es su nombre oficial, ¿vale? Y para el caso de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues ya saben el resto, ¿no? Ese es su nombre oficial. Y listo. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, qué está pasando en los Estados Unidos de América. A ver si no nos arroja error esta cosilla. Tal vez, ¿eh? Tal vez. Ajá, justo. ¿Por qué? Porque en la parte de las columnas no es como que a mí me interese saber cuántas personas eh, entraron a Estados Unidos. No. ¿Por qué? Porque mi entidad de interés es México. Entonces, lo que me interesa es saber cuántas personas de Estados Unidos vinieron a México. ¿Va? Va. Entonces, pequeña falla ahí en la Matrix, pero ignórenlo y mejor pongan el estado que les corresponde, ¿no? Por ejemplo, Tabasco. Va, fue de menos 70.823. Y sí, justamente, por ejemplo, vamos a ver como un patrón, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, también en Campeche? En Campeche también es negativo, en Tabasco lo fue, en Veracruz también. ¿Será que en Nuevo León también es negativo? Vamos a investigarlo. Y no, aquí es positivo. La inmigración es mayor que la inmigración, es decir, llegan más personas a este estado. Y pues las razones son obvias, hay mayores oportunidades de empleo, conecta directamente con Estados Unidos, pasando la frontera y demás, y pues más cosas así, ¿vale? Entonces, pues aquí se entiende que esto tiene implicaciones importantes en términos de población y desarrollo porque la pérdida de habitantes va a afectar el crecimiento económico, la demanda de servicios y más cosillas, ¿vale? Entonces, espero haya quedado claro esto. No se me expanden si tienen números negativos y más bien tengan esa sensibilidad de saber qué es lo que está pasando y por qué nos arroja ese dato. Pero así el dato per se está bien calculado. Y listo, vámonos con otro apartado que son los mapas de calor. Este sí está un poquito complicado y por eso me llevó unas cuantas sesiones armarlo. No es cosa fácil, pero vamos a ver a qué llegamos. Tengo aquí algunas librerías en cuestión que vamos a utilizar y, por ejemplo, dos nuevas no, aquí tengo tres nuevas que no habíamos visto. La primera es la librería SF. Con esto se pretende trabajar con datos geoespaciales y ahorita me voy a explicar bien a qué me refiero con geoespacial. También tenemos la librería y esa librería me va a servir para hacer código más sofisticado y más avanzado. Funciona, ¿vale? Y tenemos también la otra librería que se llama Patchwork y esto va a permitirnos combinar gráficos, tener, por ejemplo, en un mismo gráfico dos figuras y demás, etcétera. Entonces, vean también que aquí yo tengo este link de https.rap y lo que sea. Vamos a correrlo primeramente en internet y a ver si no nos marca un errorcito por ahí. Vean lo que arroja. Este es un documento, un archivo que un usuario, que en este caso creo que fue Ángel N. Mara, subió a GitHub con el objetivo de que nosotros tengamos las coordenadas de todo México, contemplando islitas y demás. Entonces, no me pregunten muy bien qué es esto y demás, pero pues a grandes rasgos aquí les explico qué onda, ¿vale? Vamos nosotros a leer este archivo y esto se lea con la función strread. Por eso la importancia de tener la librería SF, porque lee los datos geoespaciales. Cuando nosotros corremos México, que está asociado a esta función, vamos a tener esta información. Dice colección de 32 características con 4 campos y se refiere a 32 porque pues son 32 entidades en la República Mexicana, ¿no? Y 4 campos, ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Entonces, aquí tenemos ya la variable México y tiene estos datos. En general, tiene el nombre del estado, de cada uno de los estados del país de México, como un ID único que los va
a diferencia, el país de donde provienen, que todos son de México, y el tipo de valor que es este dato en cuestión. En este caso, Zacatecas, por ejemplo, es un estado. Pero la Ciudad de México, pues nos quedamos en los tiempos del 2010, ¿no? Cuando era un distrito federal. Así lo está catalogando este data frame. Y pues en la geometría tenemos a multipolígonos que me dan las coordenadas exactas de México, ¿va? Entonces, para no hacer tanto escándalo y demás, y que ustedes me entiendan, vamos a graficarlo con plot y vamos a tener esta maravilla. Dense cuenta cuando les dije que había islitas, porque también me las grafica, ¿no? Como las penínsulas y demás. Y esto justamente es México, las coordenadas de México con todo y estados, ¿va? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con esto. La idea es que ustedes vean, por ejemplo, en una entidad en cuestión de interés, dependiendo del estado que les haya tocado. Por ejemplo, si les tocó Nayarit, entonces vean las personas que son de Nayarit a dónde se van, ¿vale? O a qué otros estados se van. O bien, las personas que son de otros estados, ¿de dónde principalmente vienen esas personas para dirigirse a Nayarit, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, pues son muchísimas las personas que van a la Ciudad de México. Entonces ahí se va a ver un punto eh, muy intenso de que pues son muchos los, más bien, inmigran muchas personas a la Ciudad de México o emigran del Estado de México a la Ciudad de México un montón de gente. Y entonces, vamos a ver nosotros qué está pasando aquí. Dense cuenta que cuando yo vuelvo a ver el data frame de México, Veracruz, por ejemplo, ya no se llama Veracruz de Ignacio de la Llave, sino meramente Veracruz. Michoacán ya no se llama Michoacán de Ocampo y tampoco Coahuila se llama Coahuila de Zaragoza. Está por acá. Entonces, eh, así al ojo de buen cubero, pues nada más son tres valores los que me están faltando, ¿no? O sea que no coinciden aquí estos nombres con lo que está en la primera columna de este data frame. Pero puede saltar, más bien puede faltar algún dato que no estoy considerando. Por ejemplo, que Yucatán esté escrito aquí en acentos y aquí no. Entonces, para hacer una breve búsqueda, pues yo llamo una variable que se llama estados y que me va a decir, pues, qué estados de mi data frame de la migración, que es el que descargué del INEGI, están en mi data frame de lo geoespacial, ¿vale? Y entonces, esto me va a arrojar un montón de valores booleanos y cómo entenderlos, ¿no? Pues esto se hace ahora con esta nueva función que dice, ahora dime, por ejemplo, dime aquí em, qué estados no están en la variable de México. Y dice, ah, pues no está el estado de Veracruz, Michoacán y Coahuila, lo que no sospechábamos, porque les dije que estos tienen nombres más largos de manera oficial. Y entonces, pues vamos a comenzar ya con la chamba, ¿vale? En este caso, yo lo que quiero hacer es homogeneizar, ya sea llamar todo de una misma manera, como Veracruz Ignacio de la Llave en un data frame, para que así sea oficial en ambos data frames. Y cuando yo haga las búsquedas, pues la coincidencia sea exacta. O bien, pues llamarlos de la manera corta, ¿no? Que eso es lo que voy a hacer en este instante. Entonces, vean ustedes aquí qué es lo que está pasando. Vale, yo para empezar tengo a mi data frame en cuestión que se llama Migración 2020 y voy a hacer ese cambio de nombres a los renglones y a las columnas, porque acuérdense que está en ambos apartados estos nombres largos. Y entonces aquí lo que hago para empezar en los renglones es que yo aplico un mutate y eso lo que me hace es modificar mis datos o bien crear unos nuevos con base en los que ya tenía. ¿Y sobre qué? Sobre todos los datos. Eso lo veremos. Aquí dice sobre uno y ese uno me hace referencia a la primera columna, que en este caso es esta que se llama estado, ¿vale? Entonces los cambios se van a hacer aquí y va a decir aquí, ah, bueno, pues cuando el estado sea Coahuila de Zaragoza, tú lo vas a llamar Coahuila.
Cuando el estado sea Distrito Federal, tú lo vas a llamar Ciudad de México. Y noten ustedes que aquí ya se llama Ciudad de México, pero como pienso mucho en ustedes, sé que si alguien lo llega a hacer para el 2010, se va a dar cuenta que en el 2010 la información del INEGI arroja el Distrito Federal, bueno, lo llama así, Distrito Federal a la Ciudad de México. Por eso es que pues tenemos este caso ya parchadito, ¿vale? Después tenemos también Michoacán de Ocampo, Veracruz Ignacio de la Llave y demás. Este punto es muy propio de la función de PUR o también de la función deplir, ¿vale? Lo que hace es como decirte, bueno, esta es una función fantasma. ¿Por qué? Porque no es necesario que aquí me digas, ah, bueno, cuando el valor de la columna sea igual a Coahuila de Zaragoza, tú lo vas a llamar Coahuila, sino así como de, pues esto es variable, entonces nada más te lo pongo con un puntito, ¿vale? Y si no pasa esto, es decir, que si no encuentra algún dato que se llame Coahuila de Zaragoza o Distrito, Michoacán o Veracruz, así como está escrito, entonces, pues me vas a dejar los datos así pelones, ¿vale? Y eso se hace llamar con un true. Ahora bien, para nosotros cambiar el nombre de las columnas, tenemos que hacerlo con una función que se llama rename with. Y esto lo que hace es reemplazarme mis datos. Y esto también, vean bien aquí, que se trata de un diccionario. No sé si han usado diccionarios en Python, pero lo que hace es recibir un valor key y un valor value, ¿vale? En este caso, cuando en mis columnas haya un Coahuila de Zaragoza, yo lo voy a llamar o a reemplazar por Coahuila. Y así, ¿vale? Entonces, pues no hay mayor ciencia aquí. Después lo que voy a hacer es borrar, pues, las últimas dos columnas de mi data frame en cuestión, ¿vale? Y entonces, ¿por qué? Vamos a ver, porque esas últimas dos columnas hacen alusión a los Estados Unidos de América y a otro país. Y aquí sí me interesa saber qué es lo que está pasando en México, únicamente en México y no afuera. Vale, y esto lo voy a llamar con una variable que se llama aux. ¿Por qué? Porque no quiero alterar qué es lo que está pasando con mi variable original. Luego, voy a crear una función que se va a llamar mapas calor plotly. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a recibir dos parámetros. Para empezar, el data frame de la migración y para secundar, el estado en cuestión. Y entonces, yo voy a tener una matriz. Y esta matriz, me quedan 6 minutos para acabar. Y esta matriz, pues va a recibir estos parámetros. Para empezar, ¿con qué voy a trabajar? Con mi data frame de la migración. Yo lo que voy a hacer es que me borre la primera columna, la columna última y la penúltima, ¿no? Que es tal cual esta columna de los Estados Unidos en otro país y de Aguascalientes. Noten que estos cambios los estoy haciendo para la matriz, no para AUX, porque para AUX ya están guardados, ¿va? Después, yo aquí tengo, quiero conocer a mis estados. ¿Qué estados están participando aquí? Que van a ser los 32. Y en este caso voy a agarrar los vectores de la primera columna de la migración, que son todos estos, ¿vale? Más tarde vamos a tener estas dos variables que van a ser importantes. Ahorita les explico por qué. Por ejemplo, inmigración hacia la entidad me va a dar todos los valores horizontales, ¿vale? Todos los valores horizontales de mi matriz. Es decir, que por ejemplo, si yo le digo, ay, bueno, está bien, ahora Chiapas, entonces me va a dar todo este renglón, ¿vale? Y ahora bien, emigración desde la entidad me va a decir, ay, ahora te doy los valores de todas las columnas, ¿vale? Pero únicamente fijando a qué columna tú quieres escoger. Por eso es que aquí le digo, dame el índice de la entidad. La entidad, ustedes recuerden que la mandamos a llamar aquí en la función, ¿va? Y entonces vamos a tener este valor. Para la parte de la inmigración esto es más fácil, ¿por qué? Porque nada más le digo de la matriz, dame la columna de la entidad y ya, se acabó. Entonces, aquí en la función lo que hago es leer esta variable de México y cambiar los nombres. Esto de recode también es un diccionario que me cambia a este valor lo que yo tengo por esto, ¿vale? Y en dado caso de que
mis estados no figuren aquí, o sea, en este diccionario, pues yo te lo dejo tal cual. Es decir, Morelos se va a seguir llamando Morelos, Sonora, Sonora y demás. Y entonces, aquí yo voy a crear dos diccionarios. Esto de set names lo que va a hacer es darme los valores a qué asociados a algunas variables en cuestión. Entonces, tanto para la emigración como para la inmigración. Y ya no voy a tardar tanto. Luego voy a tener esta variable que se llama México, que es como una sobrescritura de esta. Y lo que voy a hacer es darte unas nuevas columnas que se vayan a llamar emigración e inmigración. Y así para, por ejemplo, cuando nosotros estemos en el estado de San Luis Potosí, te va a arrojar pues la emigración y te va a arrojar la inmigración. Y así vamos a tener una tablita más diferenciada, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace este chirulo que nosotros no sabemos qué onda? Para empezar, está, por ejemplo, este esquema de cómo se ve esto, por ejemplo, los porcentajes, doble barra, porcentaje y demás, significa que en la parte izquierda tú vas a darle ese valor, pero que si no encuentras ese valor, entonces le vas a poner NA y así de fácil, ¿va? Después vas a agregar unas etiquetas que va a ser como tal la cantidad de emigrantes y de inmigrantes dados en formato separado por comas. Y aquí le vamos a dar scientific igual a false. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me arroje, por ejemplo, si el dato llegara a ser tan grande como uno lo prefiera o como lo asigne este archivo o la base, entonces, pues simplemente, o sea, se puede ver como 10.000 E a la menos 0,6 o 10.000 E a las 6, por ejemplo, ya que estamos hablando de números positivos. Y entonces, para evitarme eso, pues yo aquí le digo, no, no lo quiero en formato científico, ¿vale? Y ahora sí, voy a hacer la llamada un plotly que me va a decir, pues, qué información quiero. Y algo bien importante aquí es que en la parte de colors se va a marcar por reds, ¿vale? Y eso es una escala de rojos, dependiendo qué tanta gente esté ahí. Por ejemplo, a medida que haya más gente, entonces se va a colorear hasta de vino, ¿no? De todas las tonalidades de rojos. Y los rojos van a ser la inmigración y los azules van a ser la inmigración. Y no les hago el cuento más tarde porque ya se me acaba la llamada, que es de 41 minutos, de 40 minutos, perdón, y tengo 1 minuto y medio. Vale. Y se ve así de chulo, ¿vale? Por ejemplo, estando nosotros en el estado de Oaxaca, vemos que, por ejemplo, los rojos son los emigrantes. Es decir, mucha gente sale de Oaxaca y principalmente, por lo que estoy viendo, y si ustedes saben las capitales de la República, de los estados de la República Mexicana, sabrán que en Baja California, pues se va muchísima gente de Oaxaca, también se va al Estado de México, a Veracruz y a Puebla, ¿va? Y ahora bien, a Oaxaca llega gente del Estado de México, de Veracruz, igual de Puebla y demás. Entonces, noten ustedes que aquí tenemos tonalidades muy pálidas, pero bueno, eso es parte de lo normal, ¿va? Les paso este script para que ustedes lo vean con más detalle, jugueteen con él y demás, y me despido, chicos. Fue para mí un honor ser su ayudante y espero volver a encontrarlos en otros cursos, ¿va? Nos vemos, mis niños.